Esto es El Alarido. Hoy te presento la historia de La Brujita. Oliver vivía en la ciudad de Torreón, Coahuila. Su casa de 2 pisos se ubicaba exactamente frente a un parque con una cancha de fútbol y juegos infantiles con columpios, resbaladillas y pasamanos, entre muchos otros juegos. Tenía 12 años y la ventana de su cuarto daba a la entrada de este parque, que tenía un tronco viejo tirado, y ese lugar era aprovechado por los equipos de fútbol para beber cerveza y por algunas parejas de novios que ahí se sentaban a platicar una vez caída la noche, y bueno, hasta sus buenos besos se daban, ya que este parque no contaba con iluminación. El muchacho, antes de dormir, corría las cortinas para ver si algunos de sus amigos estaban en los juegos o en las canchas de fútbol, para alcanzarlos y pasar con ellos un buen rato. Una noche, Oliver hizo su rutina, pero no encontró a nadie en la cancha ni en el tronco. Sonaba lógico, ya que estaban en pleno invierno y esa noche en particular era muy fría. De pronto, algo llamó su atención. En los juegos logró ver a una niña de unos 5 añitos más o menos, con un vestido largo y con el cabello recogido. Oliver se quedó mirando por un rato, pero la preocupación le ganó, pues la niña no tenía ningún suéter o chamarra a pesar del frío que estaba haciendo. Recorrió con la mirada el lugar para buscar si alguien estaba por ahí afuera jugando o romanceando, pero no encontró a nadie. De pronto sintió cómo la niña lo miraba fijamente, a pesar de la distancia. De momento sintió algo de miedo, pero pensó en salir a ayudarla, ya que seguramente estaba perdida. Pero por alguna razón no pudo moverse de su lugar. Quiso caminar, pero algo se lo impidió. De nueva cuenta, al fijar la mirada en la pequeña, logró darse cuenta que ella también lo miraba, mientras caminaba a uno de los pasamanos del tubo. En ese momento, Oliver supo que no era una niña normal. Oliver por fin pudo moverse, pero para buscar a su hermana en el cuarto de al lado. Al verlo, su hermana se asustó un poco por el rostro desencajado, pero luego de platicarle lo que había visto, ambos salieron de la casa, pero no encontraron a nadie, ni en el parque, ni en la cancha de fútbol, ni en ningún lugar. Tras unos gritos preguntando si alguien estaba ahí, decidieron atravesar la calle y regresar a su casa. Oliver no pudo dormir esa noche. Al día siguiente, al regresar de la secundaria, Oliver se encontró con la visita de Mercedes, una amiga de su mamá que, además de secretaria, hacía limpias y leía el tarot. La hermana le platicó lo que habían vivido la noche anterior. Mercedes escuchó hasta el último detalle sin decir una sola palabra. Luego de terminar de contar la historia, se acercó a Oliver y con una mano en la cabeza le dijo: «Hijo, ten cuidado, porque lo que viste es conocido como la brujita y seguramente te seguirá por siempre». Oliver volvió a quedarse frío, sin poder moverse y lleno de miedo. Luego de estas palabras, trató de tener más cuidado cuando se asomaba por la noche al parque buscando a sus amigos, y por mucho tiempo no volvió a ver a la pequeña. Cuando Oliver cumplió los 18 años, comenzó a salir de fiesta con sus amigos, y aquella vieja costumbre de asomarse por la ventana antes de dormir ya ni se acordaba. Una noche, Oliver junto con un grupo de amigos salieron a bailar a una discoteca, y al terminar la fiesta decidió regresar a su casa caminando. El lugar no estaba tan lejos y aprovecharía para tomar un poco de aire fresco para bajar un poco el alcohol. Para llegar a su casa, Oliver tenía que atravesar por un largo puente peatonal que estaba por encima de las vías de la estación de trenes.
Oliver subió sin mayores problemas por el puente y al comenzar a caminar vio a la distancia que del otro lado alguien también lo hacía. Torreón era una ciudad muy tranquila y segura, por lo que no le dio mayor importancia y siguió su camino. Al ir avanzando, logró ver que la otra persona que iba subiendo era una niña. Le pareció extraña esta situación, pero no se preocupó de más. Conforme se fue acortando la distancia, logró ver que era una pequeña con un largo vestido blanco. A pocos metros logró distinguir que lo seguía mirando fijamente con una extraña sonrisa. El vestido blanco estaba muy sucio, al igual que su rostro. Oliver pensó que era alguien que lo conocía por la forma en la que lo miraba. Caminaba descalza y a pesar de su cabello recogido, estaba bastante descuidado y maltratado. Al cruzarse, la niña jamás dejó de mirarlo fijamente y sonreírle, mientras Oliver intentó saludarla, pero no pudo hablar. Luego de unos cuantos pasos, recordó que la había visto años atrás en el parque de su casa. Un escalofrío recorrió su cuerpo y sin dejar de caminar decidió voltear para verla de nuevo. Al hacerlo, vio claramente que ya no era una niña. El rostro del pequeño cuerpo se había transformado en el de una anciana, una viejecita con la piel arrugada y seca, los ojos hundidos y los brazos largos que salían de las mangas del vestido, dejando ver la piel pegada prácticamente a los huesos. Totalmente asustado, comenzó a acelerar el paso para terminar de bajar. Una vez abajo, recorrió con la mirada la calle y el mismo puente sin que lograra ver a nadie, y sin aflojar el paso, siguió su camino. A unos 100 metros del puente, Oliver escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Eso no podía ser posible, ya que no había visto a nadie cerca. Sin voltear, trató de acelerar el paso, pero no pudo. Una extraña sensación recorrió su cuerpo. Por más que trataba de correr, no podía. Sus piernas no respondían. Trató de respirar profundo, calmarse, pero tampoco esto funcionó. Sin voltear, comenzó a escuchar, además de los pasos, las risas de una niña burlándose de él. En ese momento, supo que la brujita era quien lo estaba persiguiendo. Trató de gritar, pero no pudo. Trató de correr y sus piernas de nueva cuenta no respondieron. A pesar de eso, no quiso voltear. En su trayecto se encontró con un terreno baldío que estaba cerrado por láminas. Oliver pudo escuchar claramente que la brujita arrastró sus uñas en ellas sin dejar de reír. Ya a unas cuantas cuadras de su casa se escuchó el ladrido desesperado de un perro. Ese ladrido logró hacerlo reaccionar. Sin voltear, Oliver recordó la imagen de la Virgen de Guadalupe y comenzó a rezar pidiendo un poco de calma y lucidez. Recordó lo que alguna vez escuchó en la iglesia, que todo lo que provenga del mal no soporta alguna relación con la Virgen. Lleno de fe, llevó su mano al pecho para tocar una medalla que llevaba colgada y pedir por su protección, y de nueva cuenta comenzó a rezar. Como si fuera un milagro, dejó de escuchar los pasos y la risa burlona de aquel pequeño cuerpo. Oliver paró su camino y sin voltear, escuchó un grito desgarrador, lleno de dolor y furia. Después de ese grito, Oliver por fin pudo correr. Sus piernas respondieron y sin dejar de rezar, logró llegar a casa. Sintiéndose más seguro y recuperándose poco a poco, intentó darse una explicación de lo que había vivido antes de abrir la puerta. Respiró profundamente en varias ocasiones para tratar de calmarse y al sacar sus llaves del pantalón, volteó al parque de enfrente de su casa. Y sí, ahí estaba la niña con su vestido blanco y sucio, subiendo de nueva cuenta por el pasamanos.
Sus miradas volvieron a encontrarse, y mientras ella subía por los tubos para colgarse, soltó esa risa que lo había dejado paralizado y sin poder mover las piernas minutos antes en el puente de la estación del tren. El tiempo ha pasado y Oliver no ha podido olvidar esa noche. Y cada que ve la imagen de una niña, de manera automática lleva sus manos al pecho para sujetar con mucha fe su medalla de la Virgen de Guadalupe. Esto fue El Alarido. Hoy te presenté la historia de La Brujita. Soy Felipe Cruz, el Filip. Gracias por suscribirte a este canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos hasta el próximo video.